La luna llena iluminaba el cielo como un ojo vigilante, proyectando sombras alargadas sobre la densa selva que parecía susurrar secretos al viento. Este lugar, olvidado por el tiempo, albergaba leyendas tan antiguas como las raíces de los árboles que lo rodeaban. Era un sitio que los locales evitaban con recelo, susurrando advertencias sobre criaturas que cazaban bajo el amparo de la noche. Pero para Dores, un arqueólogo impulsado por la sed de conocimiento, esas advertencias no eran más que supersticiones destinadas a asustar a los ignorantes. La ambición de Dores lo había llevado a lugares peligrosos antes, pero nada como este. Durante semanas había seguido rastros y escuchado historias fragmentadas sobre un amuleto perdido, un objeto que supuestamente contenía el poder de una civilización olvidada. Los rumores hablaban de una conexión con la luna y una maldición que atormentaba a cualquiera que se atreviera a buscarlo. Sin embargo, lejos de sentirse intimidado, Dores veía estas historias como simples cuentos añadidos para proteger algo de un valor incalculable. Cuando finalmente encontró el amuleto, escondido en una cueva en lo profundo de la selva, no pudo evitar sentir un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una pieza impresionante, un metal oscuro rodeando un cristal rojo que parecía pulsar con vida propia. Pero había algo más. Al sostenerlo, Dores sintió un calor extraño en sus manos, como si el objeto lo reconociera. En ese momento, desechó cualquier duda y lo guardó, pensando únicamente en el impacto que tendría este hallazgo en su carrera. Lo que Dores no sabía era que ese instante marcaría el inicio de algo mucho más grande que él mismo. Había desenterrado algo que debía permanecer oculto, y el mundo al que pertenecía el amuleto estaba comenzando a reclamarlo. Mientras regresaba a su hogar, una serie de eventos inexplicables comenzaron a acecharlo, pequeños indicios de que una fuerza antigua y despiadada había sido despertada. La luna, que antes veía como una simple luz nocturna, ahora parecía seguirlo con una mirada constante y penetrante. Esta es la historia de cómo Dores, un hombre guiado por su ambición y curiosidad, se convirtió en el eje de una lucha entre lo humano y lo sobrenatural. Una batalla que lo obligaría a enfrentarse no solo a los horrores del mundo exterior, sino también a los monstruos que dormían en su interior. Cuando la luna roja alcance su apogeo, ¿será capaz de resistir la maldición o se convertirá en otra presa más de la oscuridad que desató? La selva parecía respirar con vida propia, un lugar donde el calor sofocante y los sonidos de criaturas ocultas en las sombras formaban un paisaje tanto fascinante como aterrador. Dores, un arqueólogo apasionado por los misterios del pasado, llevaba semanas en esa remota región de América del Sur, buscando los restos de una civilización perdida. Aunque su equipo había encontrado artefactos menores, nada parecía justificar los rumores sobre la existencia de un poder antiguo oculto en esas tierras. Esa mañana, guiado por un viejo mapa que había comprado a un mercader local, Dores lideró a su grupo hacia una formación rocosa que se alzaba entre la densa vegetación. Las rocas estaban cubiertas de musgo, pero al limpiarlas, descubrieron inscripciones en un idioma que no reconocieron. Entre los grabados, un símbolo destacó, una luna rodeada por figuras humanas y lobos. «Esto es lo que buscábamos», murmuró Dores, incapaz de ocultar su emoción. Sus ojos brillaban al observar el detalle de las figuras. Los demás arqueólogos lo miraron con una mezcla de interés y preocupación. Habían escuchado las historias de los guías locales, quienes hablaban de una maldición asociada con esas tierras. Según las leyendas, cualquier intruso que perturbara el lugar despertaría a una criatura antigua, condenada a cazar hasta la muerte. Al avanzar hacia la entrada de lo que parecía una cueva, Dores sintió un escalofrío recorrer su espalda. La penumbra dentro de la cueva era densa, y el aire tenía un olor metálico, como de sangre seca. En el centro de la cámara principal, iluminado por un rayo de luz que se filtraba por una grieta en el techo, encontraron un pedestal de piedra que sostenía un amuleto peculiar. El amuleto estaba hecho de un metal oscuro que parecía absorber la luz, y en su centro brillaba un cristal rojo que recordaba a un ojo. Dores lo tomó con cuidado, sintiendo un leve calor emanando del objeto. «Este es el hallazgo de nuestras vidas», dijo con entusiasmo. Un objeto ceremonial, tal vez un símbolo de poder para esta civilización. Uno de sus compañeros, Miguel, dio un paso atrás, claramente incómodo. «No deberías tocar eso, Dores».
Los guías dijeron que este lugar estaba maldito. ¿Maldito?, replicó Dores con una sonrisa incrédula. Son solo supersticiones. Este amuleto podría cambiar todo lo que sabemos sobre esta región. Aunque sus palabras intentaban tranquilizar al equipo, Dores no podía ignorar la sensación extraña que había sentido al tocar el amuleto. Era como si algo dentro de él respondiera al objeto, una conexión que no podía explicar. De vuelta en el campamento, mientras los demás descansaban, Dores no podía apartar la vista del amuleto. Lo había limpiado cuidadosamente y ahora brillaba con un resplandor tenue bajo la luz de la luna. Cada vez que lo miraba, sentía que algo en su interior cambiaba, como si el objeto despertara una parte de él que no conocía. Esa noche, tuvo sueños inquietantes. Se vio corriendo bajo un cielo cubierto de nubes, sus pies descalzos golpeando la tierra húmeda. Podía oír aullidos a lo lejos, y cuando miraba sus manos, estaban cubiertas de sangre. Despertó sobresaltado, con el corazón latiendo rápidamente. Afuera, los ruidos de la selva eran ensordecedores, pero había algo más, un gruñido bajo que parecía provenir de las sombras. Al día siguiente, el equipo decidió regresar al pueblo más cercano para descansar y catalogar los hallazgos. Dores guardó el amuleto en su mochila, sintiendo una extraña necesidad de mantenerlo cerca. Sin embargo, durante el trayecto, comenzaron a suceder cosas extrañas. Unos kilómetros antes de llegar al pueblo, los animales de carga se detuvieron de repente, como si percibieran algo peligroso. Sus gruñidos y relinchos eran desesperados, y el equipo tuvo que calmarlos antes de continuar. Esa misma noche, mientras se alojaban en una posada, un guía local se acercó a Dores al ver el amuleto. Su rostro se tornó pálido al reconocerlo. «Debes deshacerte de eso», dijo con voz temblorosa. «Ese objeto no es un simple artefacto. Es una llave. Y si lo has encontrado, significa que la criatura también lo ha hecho». Dores, intrigado pero escéptico, ignoró las palabras del guía. Aunque parte de él sentía que debía tomar en serio la advertencia, su ambición era mayor. El amuleto era la culminación de años de trabajo y sacrificio, y no iba a dejarlo atrás por cuentos de terror. Sin embargo, esa misma noche, los sueños regresaron, esta vez más vívidos. En ellos, Dores no solo corría bajo la luna, sino que sentía su cuerpo cambiar. Sus uñas se alargaban, sus músculos se tensaban, y un instinto animal lo impulsaba a cazar. Al despertar, encontró su cama deshecha y sus manos temblando. El viaje de regreso a su ciudad natal fue silencioso, marcado por una creciente tensión en el aire. Cuando finalmente llegó a casa, Dores trató de retomar su rutina, pero el amuleto seguía llamándolo, su resplandor rojo más intenso cada noche. Y aunque intentaba ignorarlo, algo en su interior le decía que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Un aullido resonó a lo lejos mientras Dores miraba la luna desde su ventana. Y por primera vez, sintió que ya no era el único observándola. La calma del hogar de Dores, en las afueras de una pequeña ciudad, era un refugio en apariencia tranquilo tras semanas en la selva. Sin embargo, algo oscuro había viajado con él, oculto en el amuleto que ahora guardaba celosamente en su escritorio. Cada noche desde su regreso, los sueños lo acosaban. Imágenes de lobos corriendo bajo la luna llena, gruñidos, el eco de pasos pesados entre los árboles, y una sensación sofocante de peligro lo mantenían en un estado constante de alerta. Esa noche, la luna llena se alzaba más brillante que nunca. Dores miró por la ventana, incapaz de apartar los ojos de su resplandor. Había algo hipnótico en su luz, algo que parecía llamarlo desde lo más profundo de su ser. Trató de ignorarlo, pero su cuerpo empezó a sentir los efectos. Un calor inexplicable recorrió sus venas, seguido de un dolor agudo en sus articulaciones. Cayó de rodillas, jadeando, mientras sus manos temblaban y sus uñas comenzaban a alargarse. En su mente, una lucha interna se desataba. Una parte de él reconocía que algo sobrenatural estaba sucediendo, mientras que otra se aferraba desesperadamente a la lógica. Pero la lógica pronto se desmoronó cuando su reflejo en el espejo del salón comenzó a cambiar. Su rostro, antes humano, ahora mostraba rasgos animales,
dientes afilados, ojos amarillos que brillaban con intensidad y un vello oscuro que crecía rápidamente en su piel. Doris intentó controlar lo que ocurría, pero la transformación era imparable. Un rugido gutural escapó de su garganta mientras su cuerpo completaba el cambio. En cuestión de minutos, ya no era un hombre, sino una criatura mitad humana, mitad lobo, poseída por un instinto feroz y una necesidad incontrolable de cazar. El despertar de la bestia. Antes de que pudiera comprender del todo lo que había sucedido, Doris se lanzó hacia la puerta principal y desapareció en la noche. Sus sentidos, ahora agudizados, captaban cada sonido y olor con una claridad abrumadora. Podía oír el crujido de ramas a kilómetros de distancia, sentir el aroma del agua del río cercano y, lo más inquietante, el latido del corazón de los animales que se movían a su alrededor. Corrió por el bosque con una velocidad que nunca había experimentado antes, sus garras rasgando el suelo y los troncos de los árboles a su paso. La noche se convirtió en un torbellino de movimiento y caos, hasta que finalmente encontró su presa, un ciervo que pastaba en un claro iluminado por la luna. Sin pensar, atacó con una precisión letal, y el instinto de cazar lo llenó de una satisfacción oscura que lo aterrorizó al amanecer. Cuando Doris despertó, estaba desnudo y cubierto de sangre en medio del bosque. Sus recuerdos de la noche anterior eran fragmentados, pero suficientes para comprender lo que había ocurrido. El horror lo invadió mientras se levantaba y trataba de encontrar el camino de regreso a casa. Sentía su cuerpo débil, como si la transformación hubiera consumido toda su energía. Sin embargo, el peor de los tormentos era el peso de saber que algo dentro de él había cambiado para siempre. Las consecuencias. De vuelta en casa, Doris intentó ocultar las evidencias de lo que había sucedido. Quemó su ropa ensangrentada y limpió el barro de sus pies, pero las marcas de sus garras en las paredes del salón eran imposibles de ignorar. Mientras lavaba sus manos temblorosas, una voz suave pero firme resonó en su mente: esto es solo el principio. No puedes escapar de lo que eres ahora. Desesperado por respuestas, Doris tomó el amuleto y lo examinó con más detenimiento. Notó que el cristal rojo ahora brillaba con mayor intensidad, como si se hubiera alimentado de lo que él había hecho la noche anterior. Las inscripciones en su superficie parecían cambiar bajo la luz, mostrando símbolos que no recordaba haber visto antes. Fue entonces cuando recordó las palabras del guía en la posada: ese amuleto es una llave, pero ¿una llave hacia qué? Mientras se hundía en sus pensamientos, un golpe fuerte en la puerta lo sacó de su trance. Al abrir, encontró a Miguel, uno de sus compañeros de expedición. «Doris, ¿qué está pasando?», preguntó Miguel con una expresión de pánico. «Desde que trajiste ese maldito amuleto, las cosas no han sido normales. He tenido pesadillas, y ayer por la noche vi algo en mi casa, una sombra, algo que no era humano». Doris lo invitó a entrar, pero no pudo ofrecerle una explicación. En el fondo, sabía que todo estaba conectado al amuleto y a su propia transformación, pero no podía admitirlo. Miguel continuó describiendo sus experiencias, y cada palabra parecía encajar con lo que Doris había vivido. La primera advertencia. Esa noche, mientras Doris trataba de descansar, los aullidos llenaron el aire. Esta vez, no provenían de él, sino de algo más. Miró por la ventana y vio una figura enorme moviéndose entre los árboles. Su corazón se detuvo al reconocerla. No era un lobo cualquiera, sino una criatura aún más grande, con ojos rojos que brillaban como brasas. Era como si el amuleto no solo lo hubiera transformado a él, sino que también hubiera despertado algo mucho más peligroso. Doris comprendió que la caza había comenzado. Y esta vez, él no era el cazador, sino la presa. La luna llena brillaba imponente en el cielo, como si observara cada movimiento de Doris con una mirada implacable. Desde el momento en que regresó al hogar después de su primera transformación, la sensación de ser vigilado no lo había abandonado. No era solo paranoia, algo estaba ahí afuera, esperando, acechando. Cada noche, los aullidos resonaban más cerca, cada vez más aterradores, como si la criatura estuviera marcando su territorio. Esa madrugada, mientras intentaba dormir, un ruido metálico lo despertó. Era el sonido de algo golpeando el portón de su jardín. Doris se levantó de inmediato, su corazón latiendo con fuerza.
Al asomarse por la ventana, vio una figura enorme y sombría que se movía entre los árboles. Sus ojos rojos brillaban como carbones encendidos en la oscuridad. «Está aquí», susurró para sí mismo, con una mezcla de terror y fascinación. La criatura no atacó esa noche, pero dejó claras señales de su presencia. Las huellas profundas en el suelo, las marcas de garras en la madera de la cerca y el aire pesado con un olor metálico a sangre lo confirmaban. Dores sabía que esto no era un simple animal. Era algo mucho más antiguo y peligroso. La búsqueda de respuestas. Al día siguiente, Dores buscó a Miguel para compartir lo que había visto. Juntos decidieron visitar a un historiador local, un hombre llamado Esteban, conocido por su obsesión con las leyendas de la región. Al escuchar su relato, Esteban frunció el ceño y sacó un libro polvoriento de su estantería. «Esto no es un lobo común», dijo mientras pasaba las páginas con manos temblorosas. «Lo que describes coincide con las historias del guardián de la luna roja. Según las leyendas, este ser es el protector de un antiguo poder que nunca debió ser desenterrado. Si lo que dices es cierto, al tomar ese amuleto, tú rompiste el equilibrio y despertaste al guardián». Esteban explicó que la criatura no se detendría hasta recuperar el amuleto. Pero había algo más. Al tocar el objeto maldito, Dores no solo había despertado al guardián, sino que también se había convertido en parte de la maldición. «Eres un vínculo entre nuestro mundo y el suyo ahora», continuó Esteban. «Eso te convierte en su objetivo, pero también en alguien con el poder para detenerlo». Dores sintió un peso inmenso sobre sus hombros. La responsabilidad que implicaba este descubrimiento era abrumadora. Sin embargo, también comenzó a comprender que no podía seguir huyendo. Si no hacía algo, el guardián de la luna roja no solo lo cazaría a él, sino que arrasaría con todo a su paso. El primer enfrentamiento. Esa noche, mientras la luna llena ascendía, los aullidos volvieron, esta vez más cerca que nunca. Miguel y Dores se armaron con lo que pudieron encontrar, un machete oxidado, una linterna y un palo afilado. Sabían que no sería suficiente, pero al menos les daría una oportunidad de defenderse. El ataque comenzó abruptamente. La criatura saltó sobre el techo de la casa de Dores, destrozando tejas con sus garras. Miguel cayó al suelo, paralizado por el miedo, mientras Dores intentaba mantener la calma. La bestia era imponente, más alta que cualquier hombre, con músculos que se tensaban bajo su grueso pelaje y colmillos que brillaban bajo la luz de la luna. Con un rugido que parecía sacudir la tierra misma, el guardián saltó del techo, aterrizando a pocos metros de ellos. Dores reaccionó rápidamente, encendiendo la linterna y apuntándola directamente a los ojos de la criatura. El destello momentáneo hizo que retrocediera, pero solo por un instante. «¡Corre!», gritó Dores a Miguel mientras la criatura se abalanzaba sobre ellos. La lucha fue breve pero brutal. Dores logró esquivar los primeros ataques, utilizando su agilidad recién descubierta, pero sabía que no podría resistir por mucho tiempo. Finalmente, con un golpe desesperado, logró herir a la criatura en el costado con el machete. La bestia gruñó furiosamente y retrocedió hacia la oscuridad del bosque, dejando un rastro de sangre detrás. El descubrimiento. Al amanecer, Dores y Miguel siguieron el rastro de sangre hasta una cueva oculta en las montañas cercanas. Dentro, encontraron antiguos grabados similares a los que Dores había visto en la selva. Uno de los símbolos mostraba al guardián de la luna roja protegiendo un altar con un amuleto idéntico al que él había desenterrado. «Este lugar es su refugio», murmuró Dores, sintiendo una mezcla de miedo y reverencia. Miguel señaló algo más, un texto grabado en la pared que hablaba de un ritual capaz de romper la conexión entre el amuleto y el guardián. Sin embargo, el ritual requería un sacrificio, el portador del amuleto debía enfrentarse al guardián y sobrevivir a su ataque directo. «Esto no es una pelea que puedas ganar», advirtió Miguel. «Esto es una sentencia de muerte». Dores, aunque aterrorizado, sabía que no tenía elección. Si no enfrentaba al guardián, la criatura seguiría cazándolo hasta que no quedara nada de él ni de los que lo rodeaban. Preparativos para la batalla final. Con la ayuda de Miguel y Esteban, Dores comenzó a preparar el ritual.
Reunieron hierbas, armas improvisadas y los elementos necesarios para el enfrentamiento. La próxima luna llena marcaría el momento decisivo. Mientras tanto, Dores entrenaba su cuerpo y mente, tratando de dominar los instintos animales que ya comenzaban a manifestarse en él. En su interior, una batalla más grande se libraba. Cada día, la conexión con el amuleto se hacía más fuerte, y cada noche, los sueños de caza y sangre lo atormentaban. Sabía que no solo estaba luchando contra el guardián, sino también contra la bestia que crecía dentro de él. La cuenta regresiva había comenzado, y Dores estaba a punto de enfrentarse al desafío más grande de su vida. Una cosa era segura, solo uno de ellos sobreviviría a la próxima luna llena. La noche se sentía pesada, como si el aire mismo presagiara el peligro que se acercaba. Dores estaba en su estudio, rodeado de mapas, libros antiguos y el amuleto que ahora brillaba con un resplandor inquietante. La conexión con el objeto parecía intensificarse con cada día que pasaba, como si el cristal rojo latiera al ritmo de su propio corazón. Miguel y Esteban estaban sentados cerca, inmersos en la lectura de un texto que parecía ser clave para entender la maldición. «Aquí está», dijo Esteban, señalando un pasaje grabado en una página amarillenta. Este texto describe a los portadores de la luna roja. Según esto, el amuleto no es solo una reliquia, es una llave que abre el camino a un poder antiguo. Pero también es una maldición. Quien lo posea no solo atrae al guardián, sino que comienza a transformarse en parte de su legado. Dores sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Aunque había sospechado que el amuleto estaba detrás de sus cambios, escucharlo confirmado en palabras tan claras lo golpeó como un puñetazo. «Entonces, ¿qué soy ahora?», preguntó con la voz quebrada. «¿Un hombre? ¿Una bestia?». Esteban cerró el libro y lo miró con gravedad. «Eres ambos, Dores. Estás atrapado entre dos mundos. Pero también eres el único que puede romper este ciclo». El origen del guardián. Esteban continuó explicando la historia del guardián de la luna roja. Hace siglos, una antigua civilización había creado el amuleto para proteger un secreto que nunca debía ser desenterrado. Temiendo que el poder del objeto cayera en las manos equivocadas, invocaron a una criatura, mitad hombre y mitad lobo, para custodiarlo. Sin embargo, el guardián no era inmortal. Cada vez que el ciclo de la luna roja se completaba, el guardián elegía a un sucesor, alguien vinculado al amuleto. «Eso explica por qué la criatura te persigue», dijo Miguel, con el rostro pálido. «Quiere que sea su sucesor». Dores apretó los puños, luchando contra la mezcla de miedo y rabia que crecía dentro de él. «No voy a convertirme en eso. Tiene que haber otra manera de detenerlo». Esteban asintió lentamente. «El ritual. Según el texto, puedes romper la conexión si enfrentas al guardián bajo la luz de la luna roja y sobrevives al enfrentamiento. Pero hay un precio». «¿Qué precio?», preguntó Dores, sintiendo que ya conocía la respuesta. «Tu humanidad. Aunque el ciclo se rompa, las marcas de la maldición permanecerán en ti para siempre. Serás libre, pero nunca serás completamente humano». Dores se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. La idea de perder su humanidad era aterradora, pero la alternativa era mucho peor. Si no actuaba, la criatura seguiría cazándolo y destruyendo todo a su paso. La preparación para el ritual. Con la decisión tomada, Dores, Miguel y Esteban comenzaron los preparativos para el enfrentamiento. Reunieron hierbas sagradas, inscripciones protectoras y armas rudimentarias que podrían darles una mínima ventaja contra el guardián. El ritual debía realizarse en el corazón del bosque, donde la luna roja tendría su máxima influencia. Mientras trabajaban, Dores notó que su cuerpo seguía cambiando. Sus sentidos eran más agudos que nunca, y su fuerza aumentaba cada día. Pero también sentía que la bestia dentro de él estaba más cerca de la superficie, lista para tomar el control. «Esto no es solo una lucha contra el guardián», dijo Esteban mientras colocaba símbolos en un círculo protector. «Es una lucha contra ti mismo. Si permites que la bestia te domine, el ritual fallará». Dores asintió, decidido a mantener el control.
Sabía que cada elección que hacía era una batalla por su propia alma. El inicio del ritual. La noche de la luna roja llegó rápidamente. El bosque estaba envuelto en un silencio inquietante, roto solo por el crujido de las hojas bajo los pies de Dores y sus compañeros. El claro donde realizarían el ritual estaba bañado por la luz rojiza de la luna, creando una atmósfera de otro mundo. Dores se colocó en el centro del círculo protector, sosteniendo el amuleto frente a él. Esteban comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz firme pero temblorosa. Miguel sostenía una antorcha, listo para defenderlo si la criatura aparecía antes de que el ritual se completara. Y entonces, el guardián llegó. Emergió de las sombras como una pesadilla hecha carne, sus ojos brillando con una furia ancestral. Era más grande y más aterrador de lo que Dores recordaba, y cada paso que daba parecía hacer temblar la tierra. La criatura se detuvo al borde del círculo, observando a Dores con una mezcla de odio y reconocimiento. «Ha venido por ti», susurró Esteban. «No rompas el círculo, pase lo que pase». Pero el guardián no esperó. Con un rugido ensordecedor, se lanzó contra el borde del círculo, golpeando con sus garras la barrera invisible creada por los símbolos protectores. Dores sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo, como si la criatura intentara arrastrarlo hacia la oscuridad. «Mantén el control», gritó Miguel, mientras apuntaba la antorcha hacia el guardián para distraerlo. Dores cerró los ojos y se concentró en las palabras del ritual. Cada palabra era un desafío para la bestia dentro de él, una lucha por mantener su humanidad mientras la criatura seguía atacando. El momento decisivo. Cuando la luna alcanzó su punto más alto, la luz roja bañó todo el claro, intensificando el enfrentamiento. Dores sintió que el amuleto en su mano comenzaba a arder, como si el cristal estuviera absorbiendo la energía de la luna. El guardián lanzó un último ataque, rompiendo parcialmente la barrera y acercándose a Dores. En ese instante, algo dentro de él cambió. Una fuerza desconocida se desató, y Dores se levantó con una confianza renovada. «Esto termina aquí», dijo con una voz que no parecía suya. Con un movimiento decidido, colocó el amuleto sobre el suelo del círculo, permitiendo que absorbiera toda la energía de la luna roja. El guardián rugió en agonía mientras la luz se intensificaba, envolviéndolo en un brillo cegador. Cuando la luz finalmente se desvaneció, el guardián había desaparecido, y Dores cayó de rodillas, agotado pero vivo. El peso del sacrificio. Esteban y Miguel se acercaron rápidamente, ayudando a Dores a levantarse. El círculo protector estaba intacto, pero el amuleto había perdido su brillo. Aunque el guardián había sido derrotado, Dores sabía que su batalla aún no había terminado. La bestia dentro de él seguía allí, esperando. «Lo lograste», dijo Esteban, colocando una mano en su hombro. «Pero el precio que pagaste es solo el comienzo». Dores miró hacia la luna, ahora regresando a su color plateado habitual. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero al menos por esa noche, había ganado. El bosque se había calmado tras la derrota del guardián. La luz plateada de la luna llenaba el claro, y el silencio que había sucedido a los rugidos y gruñidos de la criatura era casi abrumador. Dores, de pie junto al amuleto apagado, sentía una mezcla de alivio y vacío. Había sobrevivido, pero sabía que algo dentro de él había cambiado para siempre. Miguel y Esteban lo ayudaron a regresar a casa. Ninguno de los tres habló durante el trayecto, todos estaban demasiado conscientes de que el enfrentamiento no había puesto fin a la maldición. La conexión con el amuleto parecía rota, pero los efectos del legado de la luna roja aún residían en Dores. El cambio interior. De vuelta en casa, Dores intentó recuperar la normalidad. Se despertó tarde la mañana siguiente, agotado por los eventos de la noche anterior. Pero cuando miró su reflejo en el espejo, notó algo diferente. Sus ojos tenían un leve brillo amarillo que no desaparecía, incluso bajo la luz del sol. Su fuerza seguía siendo inusual, y sus sentidos permanecían agudizados. Podía oír los movimientos de las hojas fuera de su ventana y percibir olores que antes le habrían pasado desapercibidos. Miguel entró en la habitación con una taza de café, observándolo con cautela. «¿Estás bien?», preguntó,
aunque su tono dejaba claro que conocía la respuesta. No lo sé, respondió Dores, frotándose las sienes. Siento que algo sigue dentro de mí. Como si la maldición no hubiera desaparecido del todo. Esteban, quien había estado revisando sus notas en la sala de estar, levantó la vista al escuchar esto. ¿Por qué no ha desaparecido? Lo que enfrentaste fue solo el guardián, pero el legado de la luna roja es algo más profundo. Está en tu sangre ahora. La investigación de Esteban. Esteban pasó días enteros investigando en sus textos antiguos, buscando cualquier información que explicara lo que había sucedido. Finalmente, encontró un pasaje que hablaba de los portadores de la luna. Según la leyenda, aquellos que enfrentaban al guardián y sobrevivían no se liberaban completamente de la maldición. En lugar de eso, se convertían en un puente entre el mundo humano y el sobrenatural. Eres uno de ellos ahora, dijo Esteban una noche, mientras colocaba el libro frente a Dores. Un portador. Tu vida ya no es completamente tuya. Eres parte de algo más grande. Dores apretó los dientes, sintiendo la frustración burbujear dentro de él. ¿Entonces no importa lo que haga? ¿Estoy condenado a vivir con esto? No estás condenado, respondió Esteban con calma. Pero tienes una responsabilidad. Los portadores no son simplemente víctimas de la maldición. Son protectores, guardianes que aseguran que el equilibrio entre los mundos no se rompa nuevamente. Las señales de advertencia. Mientras Dores intentaba aceptar esta nueva realidad, comenzaron a suceder cosas extrañas en el pueblo. Animales desaparecían sin dejar rastro, y los residentes informaban haber visto sombras moviéndose entre los árboles al anochecer. Aunque el guardián había sido derrotado, algo más parecía haber despertado. Miguel, preocupado por la seguridad de la comunidad, instó a Dores a actuar. Si esto es parte de lo que eres ahora, tienes que enfrentarlo. No puedes quedarte aquí esperando que todo desaparezca por sí solo. Dores sabía que tenía razón. Aunque odiaba lo que se estaba convirtiendo, no podía permitir que más personas sufrieran por su conexión con la luna roja. El llamado de la luna. Esa noche, la luna llena volvió a alzarse, y con ella, Dores sintió un impulso incontrolable de salir al bosque. Era como si algo lo llamara, una fuerza que no podía ignorar. Se despidió brevemente de Miguel y Esteban, prometiendo regresar al amanecer, y se adentró en la oscuridad. Mientras caminaba entre los árboles, comenzó a notar que su cuerpo respondía al entorno de maneras que nunca había experimentado antes. Podía sentir el latido de los animales cercanos, el crujir de las hojas bajo sus pies, incluso el flujo del viento a través de las ramas. Era como si el bosque fuera una extensión de él mismo. Finalmente, llegó a un claro donde el amuleto, que había dejado en casa, brillaba débilmente en el suelo. Dores lo recogió, sintiendo una conexión renovada con el objeto. Pero esta vez, no era una conexión de miedo o sumisión. Era una comprensión de su propósito. No soy tu esclavo, murmuró, apretando el amuleto en su mano. Soy tu guardián. El enfrentamiento final. Mientras hablaba, una figura emergió de las sombras, no era el guardián, pero sí una criatura similar, más pequeña y menos imponente. Parecía ser un lobo subordinado, uno de los muchos que servían al legado de la luna roja. Dores se preparó para enfrentarlo, pero esta vez, no lo hizo con miedo. Usó su fuerza recién descubierta y su instinto animal para luchar, derrotando a la criatura después de una breve pero intensa pelea. Cuando terminó, se dio cuenta de que había más lobos en el bosque, observándolo desde la oscuridad. Sin embargo, no lo atacaron. En cambio, retrocedieron lentamente, como si reconocieran algo en él. Dores comprendió que su lugar no era simplemente sobrevivir a la maldición, sino controlarla y asegurarse de que nunca volviera a desatarse sobre el mundo. Una nueva responsabilidad. De regreso en casa, Dores explicó a Miguel y Esteban lo que había sucedido. Aunque los eventos recientes seguían siendo aterradores, también le habían dado un propósito. No puedo deshacer lo que soy ahora, dijo. Pero puedo usarlo para algo bueno. Si este legado es mío, lo aceptaré. No como una maldición, sino como una responsabilidad.
Miguel asintió, aunque aún parecía preocupado por su amigo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nos preparamos, respondió Dores, mirando la luna a través de la ventana. Porque esto no ha terminado. Apenas está comenzando. El legado de la luna roja seguía vivo, pero ahora estaba en manos de Dores. Y aunque su vida nunca volvería a ser normal, estaba decidido a enfrentar cualquier desafío que viniera, no como una víctima, sino como un guardián. La luna llena se elevaba majestuosa, bañando el bosque con su luz plateada. Era una noche inquietantemente silenciosa, como si el mundo mismo contuviera la respiración en anticipación. Dores, Miguel y Esteban se preparaban en el claro donde tendría lugar el enfrentamiento final. Era el lugar donde Dores había derrotado al guardián de la luna roja, pero esta vez, el desafío era aún más aterrador, contener y enfrentar a las fuerzas desatadas por el legado. Preparativos para la batalla. En los días previos, habían trabajado incansablemente para montar una trampa. Esteban, utilizando conocimientos de los textos antiguos, trazó un círculo protector en el suelo del claro, rodeado por símbolos de contención. Miguel se encargó de reforzar las defensas físicas, instalando barreras improvisadas con troncos y afilando estacas que rodeaban el perímetro. Esto no será suficiente para detenerlos, dijo Dores mientras observaba el trabajo. Pero puede darnos el tiempo que necesitamos. Esteban asintió, aunque su expresión era sombría. El círculo protector no es infalible. Necesitarás usar tu conexión con el amuleto para fortalecerlo. Eso significa que debes estar dentro del círculo mientras luchamos contra ellos. ¿Dentro?, preguntó Miguel, incrédulo. ¿Qué pasa si cruzan? Estará atrapado con ellos. Dores los miró con calma, aceptando lo inevitable. Si cruzan, es porque fallamos. Y si eso sucede, ya no importará. La llegada de los lobos. La primera señal de que algo estaba sucediendo fue el aullido, largo y profundo, resonando en la distancia. A medida que el sonido se acercaba, el bosque parecía oscurecerse. Las sombras se alargaban y el aire se volvía más pesado. Pronto, los ojos brillantes comenzaron a aparecer entre los árboles. Los lobos llegaron en silencio, moviéndose como sombras vivientes. No eran como los lobos normales, eran más grandes, con colmillos que relucían bajo la luz de la luna. Sus ojos brillaban con un resplandor sobrenatural, y cada paso que daban parecía cargado de una intención letal. Dores se colocó en el centro del círculo protector, sosteniendo el amuleto en su mano derecha. Su respiración era pesada, pero su determinación no flaqueaba. Miguel y Esteban tomaron sus posiciones fuera del círculo, armados con antorchas y lanzas improvisadas. Recuerda, no dejes que te dominen, advirtió Esteban. El poder del amuleto responde a ti, pero también puede consumirte si no mantienes el control. El primer ataque. El primer lobo cargó hacia el círculo, gruñendo con furia. Miguel lo interceptó con una estaca, logrando herirlo en el costado, pero otro lobo aprovechó la distracción para lanzarse hacia Dores. Justo cuando parecía que cruzaría el círculo, un destello de luz emanó del amuleto, creando una barrera que lo detuvo en seco. Dores sintió la conexión con el amuleto intensificarse. Era como si el objeto estuviera vivo, canalizando su energía para protegerlo. Sin embargo, también podía sentir la lucha interna, cada vez que usaba el poder del amuleto, la bestia dentro de él se acercaba más a la superficie. Dores, mantente firme, gritó Esteban mientras luchaba contra otro lobo que intentaba rodearlos. La bestia interior. A medida que los ataques se intensificaban, Dores comenzó a perder el control. Sus manos temblaban, y su visión se nublaba mientras los instintos animales intentaban tomar el control. Podía oír los latidos de los corazones de los lobos, sentir el olor de su sangre. Por un momento, se sintió tentado a unirse a ellos, a liberar la furia que había estado conteniendo. No eres uno de ellos. La voz de Esteban cortó sus pensamientos, devolviéndolo a la realidad. Recuerda quién eres. Dores cerró los ojos y respiró profundamente, concentrándose en las palabras del ritual que había aprendido. Las repitió en voz baja, utilizándolas como un ancla para mantenerse humano.
La luz del amuleto se intensificó, y los lobos retrocedieron, momentáneamente desconcertados. El clímax. El enfrentamiento alcanzó su punto culminante cuando una figura más grande emergió de las sombras, un lobo alfa, mucho más imponente que los demás. Su presencia era sofocante, y su mirada estaba fija en Dores. El alfa no se detuvo en el borde del círculo como los otros, cargó directamente contra él, rompiendo la barrera con su fuerza bruta. Miguel y Esteban intentaron detenerlo, pero fueron derribados con facilidad. Dores sabía que estaba solo. Mientras el alfa se lanzaba hacia él, Dores levantó el amuleto y dejó que su luz lo envolviera. En ese instante, sintió que la conexión con el objeto llegaba a su punto máximo. Con un rugido que no era del todo humano, Dores se lanzó hacia el alfa, enfrentándolo con una fuerza que no sabía que poseía. La batalla fue brutal, un choque de fuerza y voluntad. Finalmente, Dores logró clavar una estaca improvisada en el corazón del alfa, derribándolo al suelo. El fin de la noche. Cuando el alfa cayó, los otros lobos detuvieron su ataque. Uno a uno, se desvanecieron en las sombras, dejando el claro en silencio una vez más. Dores cayó de rodillas, exhausto pero vivo. Miguel y Esteban se acercaron a él, ayudándolo a levantarse. «Lo lograste», dijo Miguel, con alivio en su voz. Dores miró el amuleto, que ahora parecía apagado, como si su energía hubiera sido drenada. «Por ahora», respondió. «Pero esto no ha terminado». Sabía que la maldición seguía viva dentro de él, y que la luna roja volvería. Pero también sabía que estaba listo para enfrentarlo, como el guardián que había elegido ser. La noche había terminado, pero el eco de los aullidos y el olor de la sangre aún parecían flotar en el aire. El claro estaba desolado, con las marcas de la batalla grabadas en la tierra, ramas rotas, rastros de garras y manchas de sangre que contaban la historia de un enfrentamiento feroz. Dores, de pie junto al cuerpo inerte del lobo alfa, respiraba con dificultad. Había sobrevivido, pero sabía que su victoria tenía un precio. Miguel y Esteban lo ayudaron a regresar a casa. A pesar del cansancio, los tres sabían que esa noche había sido solo una parte de algo mucho más grande. Mientras caminaban por el bosque, Dores sentía una conexión renovada con su entorno. Cada sonido, cada movimiento en las sombras, le parecía más claro. Su humanidad seguía ahí, pero algo más había despertado dentro de él. La declaración de Esteban. De vuelta en la casa, Esteban colocó el amuleto sobre la mesa. El objeto, que antes brillaba con un resplandor rojo inquietante, ahora estaba apagado, como si la energía que lo alimentaba hubiera sido drenada. El alfa está muerto, y los lobos han desaparecido, dijo Esteban, observando el amuleto con cautela. Pero esto no significa que la maldición haya terminado. Ahora eres el guardián, Dores. Dores levantó la vista, su expresión una mezcla de aceptación y agotamiento. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Voy a convertirme en uno de ellos? Esteban negó con la cabeza. No serás un lobo, pero tampoco eres completamente humano. Tu conexión con el amuleto te convierte en un puente entre ambos mundos. Tienes el poder para proteger a los tuyos, pero también la responsabilidad de mantener el equilibrio. Los cambios de Dores. En los días que siguieron, Dores comenzó a notar los efectos de su nuevo rol. Sus sentidos seguían siendo extraordinariamente agudos, y su fuerza estaba muy por encima de la de un humano normal. Podía sentir los cambios en el bosque, como si estuviera conectado con cada criatura que vivía allí. Pero también sentía una inquietud constante, una energía que lo empujaba hacia la acción. Miguel, aunque preocupado por su amigo, intentaba apoyarlo. «Parece que te has adaptado rápido a esto», dijo una tarde mientras reparaban el tejado de la casa. Dores asintió, pero su mirada se desvió hacia el horizonte. «No es una cuestión de adaptarse, Miguel. Es una cuestión de aceptar. Esto es lo que soy ahora, y tengo que aprender a vivir con ello». La llegada de un mensaje. Una noche, mientras Dores observaba la luna desde su ventana, un hombre apareció en la entrada de la casa. Era un forastero, vestido con ropa sencilla, pero sus ojos tenían un brillo extraño, casi sobrenatural.
Se presentó como Elías, un viajero que había oído hablar de los eventos recientes. Tú eres el nuevo guardián, dijo Elías sin preámbulos. Dores lo miró con recelo, pero algo en el tono de su voz lo convenció de escuchar. Elías explicó que los guardianes no eran una rareza. En diferentes partes del mundo, otras personas habían asumido roles similares, protegiendo a sus comunidades de amenazas sobrenaturales. Sin embargo, también advirtió que el equilibrio era frágil y que otras fuerzas podrían intentar aprovecharse del poder de la luna roja. La pregunta no es si estás listo para ser el guardián, dijo Elías. La pregunta es si estás dispuesto a aceptar lo que viene con ello. Dores no respondió de inmediato. Sabía que su vida nunca volvería a ser normal, pero también comprendía que tenía un propósito más grande ahora. El legado continúa. En las semanas siguientes, Dores asumió su rol como guardián. Comenzó a explorar el bosque, reforzando los límites entre su mundo y el sobrenatural. Aunque los lobos habían desaparecido, sabía que no estaba completamente a salvo. El amuleto, aunque apagado, seguía siendo un símbolo de poder, y no podía permitirse descuidarlo. Miguel y Esteban permanecieron a su lado, ayudándolo a adaptarse y protegiendo el amuleto de posibles amenazas. Aunque la comunidad no sabía la verdad sobre lo que había sucedido, Dores sentía la responsabilidad de mantenerlos a salvo, incluso si eso significaba enfrentarse a nuevos peligros en el futuro. Una nueva luna roja. Una noche, mientras caminaba por el bosque, Dores sintió un escalofrío recorrer su espalda. Al levantar la vista, vio que la luna comenzaba a teñirse de rojo nuevamente. Sabía que esto era solo el comienzo, que el legado de la luna roja traería nuevos desafíos. Estoy listo, dijo en voz baja, como si hablara con la luna misma. El bosque permaneció en silencio, pero Dores sabía que el equilibrio que ahora estaba destinado a proteger nunca sería estático. Era un guardián, y su lucha acababa de comenzar. Monetize anonimamente e ganhe dinheiro se mostrar sua cara. Comece agora, link abaixo.